La mejor oferta Vamos que a comenzar podían esta hacer. reunión. Le voy a dar la palabra al presidente de la Cámara de Diputados y luego les voy a dar el esquema de trabajo para tratar de desarrollar esta reunión de comisiones de la manera más productiva posible. Así que, presidente, lo que tenga que anoticiarnos. Bien, Pablo, van a ser 12 menos cuartos y empieza a debatirse, empieza la reunión aquí en el anexo de diputados. Escuchamos a Diana Conti y ahora está Julián Domínguez. Lo escuchamos. Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y la doctora Elena Hayton de Nolasco, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, he recibido una nota que expresa la opinión del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal de la República Argentina, que lo hace en su carácter de presidente de la Cámara de Casación Penal y Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de todo el país, a instancia de conocer su opinión. Inmediatamente se le va a dar conocimiento a cada uno de los señores legisladores del tenor de la propuesta y del planteo. El día jueves, el señor presidente de la Corte Suprema me notifica que le había hecho tomar conocimiento a la señora presidenta de sugerencias que el Poder Judicial había realizado, y la señora presidenta le indicó, o le sugirió, le propuso que la propuesta del conjunto de titulares de las autoridades del Poder Judicial se hiciera formalmente y tomar ingreso para el tratamiento de esta reunión, con la cual formalmente en el día de ayer dimos traslado a las autoridades de comisión. Inmediatamente la señora presidenta lea la carta que remitiera el titular del Poder Judicial, cada uno de los señores legisladores va a tomar conocimiento. Esto hace a lo que entendíamos que debía ser sujeto de tratamiento. La señora presidenta lo pondrá en el orden que estime pertinente, pero nos parecía que había que darle traslado en forma inmediata para que la comisión considerara la opinión de un poder como es el Poder Judicial y que amerite su opinión el tratamiento que la comisión y sus autoridades definirán. Nada más que eso, señora presidenta. Bueno, yo, ¿obran ya copias en todo? Ahora están trayendo Se secretario les va legislativo. a repartir una copia de la nota remitida por el presidente y vicepresidente de la Corte Suprema al presidente de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, le voy a dar lectura, porque para nosotros esto pasa a ser un tema central que quisiéramos que fuera central en el debate de hoy y en el debate entre los legisladores. Ya que se trata respecto de 3 medias sanciones venidas del Senado, en momentos en que esta nota, esta perspectiva que nos da el Poder Judicial, cuya opinión nos parece importante, el Senado no tenía conocimiento porque la nota es posterior. Señor presidente de la excelentísima Cámara de Diputados de la Nación, diputado Julián Domínguez, nos dirigimos a esa excelentísima Cámara en representación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de adjuntarle la nota que hemos recibido de parte de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de todo el país. Se trata de una representación institucional muy amplia de la justicia federal y nacional, integrada por Gustavo Hornos, en representación de la Cámara Federal de Casación Penal, Patricia Barbieri, en representación de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Bernabé Chirinos, en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, Carlos Compaired, en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Alberto Daniel Criscuolo, en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Alberto Dallavía, en representación de la Cámara Nacional Electoral, Cintia Gómez, en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Héctor César Guisado, en representación de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Javier Leal de Ibarra, en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia,
Martín Irursum, en representación de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Mariano Roberto Lozano, en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca. Graciela Medina, en representación de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Néstor Luis Montesanti, en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Jorge Eduardo Morán, en representación de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Roberto Julio Nasif, en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Juan Manuel Ojea Quintana, en representación de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Ana Victoria Order, en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Luis Roberto Rueda, en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Ricardo Mario San Juan, en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Selva Angélica Espesot, en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. Mirta Delia Tiden Descanata, en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. Jorge Luis Villada, en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Esta Corte tiene la obligación constitucional de abstenerse de opinar en temas que están en tratamiento en el Congreso de la Nación o que puedan ser materia justiciable. En razón de que el planteo no se refiere a la valoración general de la reforma ni a la constitucionalidad de sus normas, es que esta Corte ha considerado prudente hacerlo conocer al Honorable Congreso de la Nación a fin de que dentro de su competencia considere estos aspectos de indudable interés. Viene anexada la nota firmada por el doctor Hornos. En dicha nota se nos hace saber que de sancionarse alguna de las normas de los proyectos en cuestión puede producirse una verdadera paralización del Poder Judicial. Ustedes tienen la copia de la nota del doctor Hornos. Y reitero que aunque tengamos una tres media sanción del Senado, es nuestra intención tomar algunas de las sugerencias de nuestros jueces, sugerencias que por otra parte muchas han sido propuestas por integrantes de mi propio bloque o de nuestros bloques aliados y que pretendo que sean informadas a las 14 de la tarde, que es cuando van a hacerse presentes aquí el ministro de Justicia y el secretario de Justicia de la Nación. Por lo tanto, tenemos hasta esa hora para escuchar a los invitados y luego intentar darnos un debate entre nosotros a ver a qué cuestiones, qué puesta en común podemos hacer respecto de los proyectos en trato. En función, entonces, de esta nueva situación, fueron invitados unas 12 personas. Yo le quiero dar un carácter institucional a la representatividad de esas instituciones y de esas personas, y le voy a pedir que entonces voy a dar la palabra primero al representante de los magistrados del Poder Judicial, al doctor Luis María Cabral, a quien le voy a preguntar si el doctor Sáenz, fiscal, integra esa asociación. En caso de que sea la misma, voy a pedir que la ponencia sea unívoca. En nombre de los abogados y de los colegios de abogados de todo el país, creo que la Federación del Colegio de Abogados condensa a todos los colegiados. Y entonces le voy a dar la palabra al representante de la Federación de Colegios de Abogados. Creo que por todas las centrales de trabajadores que se me ha pedido que convoque, en este caso específico, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación tiene una voz que expresar
le voy a dar la palabra, si se hace presente, al señor Piumato, y del resto de las ONGs citadas, como por varias hay más de un invitado, le estoy dando el tiempo para que la ONG elija quién va a ser su voz. A las tres primeras personas que le voy a dar la palabra, le voy a dar 10 minutos. Y de acuerdo a cómo nos quede el organigrama de trabajo y teniendo las 14 horas como plazo para iniciar ya nuestro debate, voy a ver cómo reordeno el resto. Usted necesita sus asesores, diputado Alfonsín, para trabajar. Bueno. Si les parece, los hacemos ingresar luego de las 14, porque así vamos... Bueno, por favor, por el personal competente de la Cámara de Diputados, se le informa a los asesores que van a hacer ingreso a las 14 horas. Diputado Zabalza. Hola. Señora Presidenta, perdón, quiero una información. ¿En qué momento vamos a tener copia de la carta de los presidentes de las cámaras nacionales? Porque no la tenemos. Diputado, si usted observa, a mi derecha la tienen, se está repartiendo. Por favor, por Secretaría de Cámaras, donde falte una hoja, le alcanzan la hoja que falta a los diputados que le falta. Cuando falte la hoja... ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra o invito a hablar al diputado Cabral? Diputada Parada. Muchas gracias, señora presidenta. Quería pedir en el plazo que usted está dando, un plazo para evaluar la carta también, en que no tengamos que estar prestando atención a los asistentes, cosa que nos parece sumamente importante, y también tener un momento para analizar la carta que nos estarían entregando ahora. Gracias. Como no, diputada, porque entonces de 13:30 a 14 vamos a hacer un cuarto intermedio en la banca que estamos sentados para que cada uno analice la carta. ¿O quiere? Así no demoramos a los invitados. Perfecto. Muy bien. Doctor Cabral. Tenés que analizar la carta sin asesores, o sea, no le podés pedir nada. ¿Y las personas que están al costado ahí, quiénes son? El asesor del Frente para la Victoria. Pero no, si no se puede, asesores. Sí, pero educar... Bueno. ¿Vos sabés lo que dice la carta? Sí. Bueno, cuando usted me diga, Presidenta. Bien, allí Diana Conti daba cuenta de, bueno, algo trascendente que ya se había conocido en estas últimas horas, que es una carta que enviaron
el presidente y vicepresidente de la Corte, el presidente Ricardo Lorenzetti, la vicepresidenta de la Corte, Elena Hayton de Nolasco, al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, haciéndose eco de los reclamos y los cuestionamientos de los camaristas de todo el país respecto de algunos puntos de la reforma judicial. Específicamente, uno de ellos es la inconstitucionalidad que marcaban respecto del Consejo de la Magistratura y su conformación. Decían que era violatorio del artículo 114 de la Constitución por la necesidad de tener igualdad y equilibrio en la conformación del Consejo de la Magistratura, algo que se violaría si los consejeros pudieran ser elegidos y tendría mayoría el gobierno de turno en el Consejo, de modo que se ha invitado a distintos referentes de la justicia para que puedan exponer hoy en la comisión y eventualmente hacer reformas en este proyecto de acuerdo con estas sugerencias de los jueces. Esto lo decía recién la diputada Conti en relación a las críticas al proyecto. A ver, ahí la escuchamos. Doctor Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia. ¿Me está pidiendo la palabra? Sí, diputada. Gracias, diputada. Por favor, antes de que le dé el uso de la palabra, ¿sería tan amable de que todos y cada uno de los diputados que integramos las distintas comisiones podamos tener una copia de la nota? Diputada, hace 7 minutos le acabo de decir al doctor Zabalza que si ustedes observan, la nota se está distribuyendo de mi derecha, en adelante la van a tener. ¿Satisfecha? No, satisfecha no, satisfecha cuando la tenga, diputada. Bueno, satisfecha voy a estar cuando la tenga. ¿Quiere que le vaya a fotocopiar una nota, diputada? Estoy cumpliendo un rol. Amable, sí, ¿por qué no lo hace usted? Porque no tengo el original, si no lo haría con mucho gusto, diputada. Diputado Brown, dele la nota, yo después le doy otra. Bueno, por favor, vamos a darle la palabra al doctor Cabral. Bueno. Bueno, señora presidenta, muchas gracias por esta invitación. A exponer en nombre de la Asociación de Magistrados las observaciones que formulamos sustancialmente a los proyectos que justamente tienen esta media sanción y principalmente al que reforma el Consejo de la Magistratura. Querría comenzar por lo que creemos que es central, que no es lo que constituye lo relativo al Consejo, sino lo que es relativo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En una organización republicana de división de poderes como la nuestra, el Poder Judicial tiene una organización propia, autónoma y autárquica y una cabeza de gobierno que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto surge no solamente de toda la tradición del país, no solamente de todas las leyes que así lo afianzan, como las leyes de autarquía, sino que además la Corte lo ha dicho expresamente en distintos pronunciamientos en los cuales ha señalado cuáles son sus poderes implícitos que surgen del carácter de cabeza de poder que tiene, y así también lo han señalado distintos pronunciamientos del Consejo de la Magistratura, tanto en debate en algunos casos sobre algunas cuestiones, como en otros en los cuales le ha pedido a la Corte Suprema que reasuma algunas de las funciones que la Corte había delegado transitoriamente en el Consejo, y al pedirle que retome estas funciones, señala que son funciones propias de la Corte Suprema. ¿Y estas cuáles son? Porque existen facultades compartidas de administración entre Corte y Consejo.
existen facultades propias de administración del Consejo y propias de la Corte, aparte de estas compartidas. Pero aquellas que devienen del carácter de cabeza, aquellas que son actos de gobierno, aquellas que implican toda la superintendencia sobre empleados y funcionarios, que no es relativa al control del desempeño de los jueces y de su disciplina, que sí han sido asignadas para el Consejo de la Magistratura, esas son propias de la Corte. Y eso es lo que observamos en el proyecto, que le quita a la Corte no solamente todas estas facultades, sino también muchos organismos que ella misma ha creado para poder desempeñar políticas de Estado judicial. Desde la Oficina de Violencia Doméstica, la Oficina de la Mujer, un centro de informaciones, las páginas de información de la actividad de la Corte, de sus sentencias, de sus acordados y de sus resoluciones que ya existen, a pesar de que se crea ahora por ley la obligación de que exista. La Corte ya lo ha llevado adelante y está expandiéndolo junto con el Consejo de la Magistratura a que lo mismo pueda hacer para el conjunto del Poder Judicial y para todas las cámaras. Este es uno de los aspectos relevantes que objetamos. El otro es relativo a la integración del Consejo de la Magistratura. Entendemos que la propuesta no mantiene equilibrio, el equilibrio del que habla la Constitución Nacional. Se desequilibra en la forma en la que se integra el número de académicos y se desequilibra en la forma en la cual se elige a los representantes de los jueces y de los abogados, de manera además claramente contrapuesto con la única lectura posible que tiene el texto constitucional, que es que si hay representantes de jueces de todas las instancias y de abogados de la matrícula, representantes de alguien son aquellos que eligen los representados. Esto formó parte de expresa deliberación en la Convención Constituyente. Y como el doctor García Lema está también convocado, he acordado con él que él va a desarrollar algunos de estos aspectos, porque él ha sido constituyente y ha integrado el núcleo de coincidencias básicas, y me parece relevante en ese sentido muchas de las aclaraciones que puede prestar al respecto. Esto es por supuesto, una de las observaciones más relevantes que también formulamos, porque afecta la forma de integración de estamentos, porque a veces como forma despectiva se trata del Poder Judicial como una corporación, pero el Poder Judicial es un poder del Estado y los jueces tienen la obligación de ejercerlo. Y esa obligación de ejercerlos, de ejercer ese poder jurisdiccional que tienen los jueces, conlleva también una responsabilidad con respecto a la forma en la cual se integran en un cuerpo, que pretende tener dos funciones técnicas sustanciales por asignación constitucional: la selección de los candidatos a ser designados jueces por el poder político y el control del desempeño de los magistrados para acusar a aquellos que han incurrido en mal desempeño. Esto es lo sustancial de esa función. Y esto también forma parte de lo que la Constitución Nacional asegura a este órgano técnico, y por eso quiere la participación de ciertos estamentos, como lo llamaba la discusión de la Convención Constituyente, en los que están los elegidos, los designados por los órganos elegidos por voluntad popular, y los jueces y los abogados. Y los jueces no son
elegidos no democráticamente, son elegidos democráticamente, aunque por forma indirecta, y no son elegidos no políticamente, porque la designación de un juez es un acto político que realiza un presidente de la Nación con un acuerdo del Senado. Quiero señalar que estos son de los aspectos más relevantes. La integración de la Corte en el Consejo de la Magistratura es algo que le daba un ámbito para trabajar conjuntamente esos aspectos colindantes que tienen las administraciones de la Corte y del Consejo y aquellas facultades de superintendencia y que tiene la Corte y las facultades reglamentarias que establece el inciso 6 del artículo 114 para el Consejo. Este es otro de los aspectos más sustanciales que deben ser destacados. Quiero señalar que una de las funciones que se le asigna al Consejo de la Magistratura es la designación de los jueces subrogantes. Creo que esto es inconveniente. Yo viví un consejo que tuvo esas facultades a través de un reglamento que había dictado el mismo consejo, compartimos con la doctora Conti. Realmente creo que no es la mejor manera de designar subrogantes, pero lo que es más inconveniente es que exista una forma de subrogaciones tan extensas como las que existen hoy en día, que las designaciones y los concursos se demoren de la manera que lo hacen. Por eso creo que es correcta la propuesta de haber incluido en el proyecto un sistema de concursos anticipados y debo destacar que eso es realmente conveniente porque hay, sobre todo los fueros múltiples, muchas de aquellas funciones que son idénticas, que pueden ir siendo adelantadas y tener todo listo para que, producida una vacante, la sola presentación final pueda determinar una terna. Y es cierto que en ese sentido se garantiza más la discrecionalidad que la Constitución otorga al Poder Ejecutivo, porque entonces no se acumulan tantas vacantes. Esto también es cierto, también es correcto y creo que también debe ser destacado en el proyecto que se formula. Hay otros, estos creo que son los aspectos más relevantes que quisiera tocar con relación al proyecto sobre Consejo de la Magistratura, porque hay otros aspectos que podríamos discutir, pero creo que hacen más a cuestiones de oportunidad y conveniencia, en las cuales, si bien tenemos opinión, tampoco creemos que sea lo sustancial. Creemos que lo sustancial es aquello que entendemos que afecta el régimen constitucional y aquellas cuestiones que creemos que va a afectar el funcionamiento de la justicia. Y es cierto, aquí se mencionó que se habla del peligro que se corre de paralización de la justicia. Y yo querría señalar que hay ciertos aspectos que pueden llevar a una paralización o entorpecimiento grave del funcionamiento judicial. Entre otras cosas, quiero recordar que el funcionamiento de un órgano deliberativo como el Consejo ha postergado muchas de aquellas decisiones que antes se adoptaban en cuerpos más pequeños como es la Corte o las cámaras más directos y más cercanos, y que de esa manera hacían más eficaz el servicio de justicia. En cuanto a los otros proyectos, sobre el de las cámaras de casación, quiero señalar que hay
una contradicción entre establecer un sistema de casatorio en una tercera instancia y un sistema de apelaciones. Si la casación es la tercera instancia, tendría que ser la propia Corte, la última, la definitiva. Y si no, si la casación es una segunda instancia, lo cual puede ser muy correcto, lo que hay que hacer es que esté justamente en el nivel de las cámaras de casación y que sean las propias cámaras de casación las que tengan estas facultades, porque de lo contrario nos vamos a encontrar con una extensión de los juicios. Por lo demás, no es cierto que la Corte va a tener menos asuntos que lleguen a ella, van a seguir llegando. Van a seguir llegando y la Corte va a seguir decidiendo cuáles toma y cuáles no. Y si ustedes se fijan, en la última estadística de la Corte, de 9.800 fallos, 400 fueron fundados, pero los demás fueron remisiones de 280 o el dictamen fiscal. O sea que la Corte ya está haciendo una selección muy importante de lo que resuelve. También preocupa el proyecto relativo a medidas cautelares. En general, debo decir que sobre las cámaras de casación quiero decir que también hay un error en cómo han sido presentadas, porque públicamente se ha hecho una publicidad sobre la base de mostrar que en el fuero penal existe una primera instancia, una segunda instancia que son las cámaras de apelaciones y la Cámara de Casación una tercera. Esto no es así. Existe un proceso de instrucción en el cual las cámaras de apelación intervienen, pero el juicio propiamente dicho es el de los tribunales orales, donde se han olvidado de algunos fueros en la propaganda que se ha hecho. La Cámara de Casación funciona como la segunda instancia, como la instancia revisora y como la casación propiamente dicha. Con respecto al proyecto de medidas tutelares, muy brevemente quiero señalar lo siguiente. En materia penal, que es mi especialidad, existen medidas cautelares. Y esas medidas cautelares tienen límites, están fijados esos límites en una ley y establece que la prisión preventiva, que es una medida cautelar, no se puede prolongar más de determinado tiempo y que luego, fundadamente, se puede dar una extensión por cierto tiempo